Buen día a todos. Qué gozo es verles y escuchar la obra de Dios en sus vidas. Perdón, ¿crees que te interrumpa? Dime, Ok, gracias. Sí, era eso de la grabación, gracias. ya está en marcha. Permítanme un segundito. Muy bien. Fuimos introducidos en el ágape anterior a la provisión que Dios ha hecho para hacernos hijos. Y vimos en Efesios 1 las tres dimensiones de esa provisión. Número 1, el decreto divino que nos hace hijos, que nos declara hijos, y por lo tanto recuerda que lo que Dios habla lo realiza. Entonces, cuando Él te nombra a su hijo, pues eso va acompañado de las acciones pertinentes para que ocurra, como cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz. Cuando Él te dice por tu nombre y te dice eres mi hijo, entonces hay acciones que ocurren para que eso se concrete, y hemos entendido hasta este momento que esta es la verdadera salvación, la obra de salvación aplicada a nuestras vidas personales, individuales, en redención, en regeneración y luego en la renovación del entendimiento. Y la provisión para ser hijos de Dios está en ese llamado, en ese decreto, está en la herencia divina, que es vivencial, y está en el poder divino que nos es suministrado, porque sin poder no hay capacidad, y sin capacidad pues no sucede nada. Y algo que el Espíritu Santo va a asegurar en nuestras vidas es una claridad perfecta de que no hay manera de mezclar los dos poderes. Sí, que o es una elección que vamos a aprender a vivir, o elijo vivir el poder de Dios o elijo cancelarlo para operar en la maldición adámica, que es la impotencia para lo divino, porque no hay capacidad humana para vivir nada divino. Y por eso todas las intenciones pueden ser buenas intenciones de los seres humanos de vivir paciencia, de vivir bondad, de vivir dominio propio, etcétera, etcétera. Obviamente en una manera, comparado a Jesús, súper limitada, pero son versiones corruptas, ¿te das cuenta? Por buenas que parezcan, es algo corrupto en comparación con lo verdadero, con lo divino. Y para los hijos de Dios no tiene ningún sentido que elijamos el camino falso del esfuerzo propio cuando nos es dada la gracia en donde Dios ha venido a hacerse presente en nosotros para ser el suministrador directo de la capacidad o el poder divino con el cual participamos en su naturaleza. Entonces, hoy vamos a permitirle al Espíritu Santo abundar al respecto. Estamos siendo introducidos a esta verdad, y toda verdad que es traída a nuestras vidas va a ser procesada por el Espíritu Santo en sus operaciones, que es darte revelación hasta que vengas a fe.
Segundo, pasarnos por el proceso del redargüimiento, que es la santificación requerida en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento, para que lo que se opone en nosotros a la vida, a la realización de la verdad prometida, deje de estorbar, ¿sí? Entonces, esta obra de santificación es importantísima y luego, una vez realizada esa obra de santificación, viene el acto de la transcripción, que es 2 Corintios capítulo 3, el Espíritu Santo escribe en las tablas vivas de tu corazón esta verdad eterna. Y esta verdad inscrita es vivificante, ¿sí? No es conceptual, no es, sí, yo ya lo sé, porque es el lenguaje humano, eso ya me lo sé. ¿Lo vives? Si no lo vives, no tienes idea. Pero el vivirlo es el producto de que esa verdad que te fue revelada, pondré mis leyes en tu mente para luego, ¿qué? Escribirlas en tu corazón. Entonces, cuando es escrita en tu corazón, cobra vida en ti y es vida eterna, porque es vivificante. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué contraste, ¿no? Entre vivir del conocimiento intelectual y del esfuerzo propio, tratando de agradar a Dios, que es en lo que se resume la vida del creyente humano, a la vida de hijos, que opera en el poder provisto por Dios, conforme este proceso de corrección ocurre. La corrección es Dios ya limpió, ahora inscribe o transcribe lo escrito en la Biblia a tu espíritu para que lo vivas en su poder. ¿Y qué sigue? La próxima operación del Espíritu Santo es la instrucción en justicia. Ya tienes con qué vivirlo, ya está escrito en ti. Ahora, eso que empiezas a vivir divinamente tiene que ser perfeccionado porque nuestro Padre no se comprometió a darnos un poquito de Jesús, sino a llevarnos a la plenitud de Cristo. Y entonces todo lo que Él inicia en nuestras vidas lo va a perfeccionar. ¿Te das cuenta? Y eso es maravilloso porque lo que empieza a vivir en ti tiene que crecer. Y es como, por ejemplo, si tú siembras una plantita y retoña, germina y logra arraigar y salir, pues no se va a quedar enana, ¿no? Si está sana, si tiene alimento y tiene lo necesario, va a crecer en su naturaleza hasta fructificar. Y lo mismo con nosotros, lo que es inscrito en nosotros es equivalente a una semilla divina que ha sido germinada ahora en nuestro corazón. Y el crecimiento es arraigar y cimentar la vivencia divina para que vengamos a la plenitud de Dios. Bueno, esta es solamente una semblanza, ¿no? A mí me encanta poder verme en el proceso de estos servicios divinos, ¿no? Poder entenderme, bueno, cuando soy traído a revelación, se requiere que yo elija si le tomo la palabra a Dios para creerle fiel y poderoso para cumplirlo en mi vida. Pero inmediatamente a esa decisión de creerle, porque el creer te mete en una expectativa de cumplimiento, ¿sí? Que es un contraste absoluto al proceso humano,
donde el creer te mete en la obligación de cumplir tú. Fíjate la diferencia, ¿no? Si yo escucho a Jesús, y hace unos domingos el Espíritu Santo nos hablaba de oír con oídos de hijo y no con oídos de esclavo. Si yo escucho a Jesús decirme, este es mi mandamiento que te doy con oídos de esclavo, que ames como yo amo, y yo le tomo esa palabra como esclavo, ahora estoy en la obligación de cumplirle y en la seguridad de fallarle. ¿Lo oíste? Porque me falta, ¿qué? Capacidad. ¿Sí? Pero si lo oigo en fe, fe me mete en la expectativa de que Él lo cumple en mí. Y eso es completamente diferente, porque eso es maravilloso. Padre, de veras, tú vas a, a hacerme vivir esto, pues yo le entro, ¿no? Yo lo quiero, estoy de acuerdo contigo. Y viene este proceso que como introducción estamos dando y que hemos visto en algún detalle de las operaciones del Espíritu Santo. Revelación me trae a fe, redargüimiento a libertad, porque es la santificación, el vaciamiento de lo que en mí no está de acuerdo con Dios. Corrección es donde viene la capacitación. Pero ahora vamos a tomar esa palabra por un momento y permitir que el Espíritu Santo nos dé el significado divino de capacitación. Porque en términos humanos, capacitación, ¿qué es? Bueno, pues tú dices, no, pues en el trabajo me mandaron a una capacitación para X cosa, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que te dieron una información y a lo mejor te mostraron algunos ejemplos para que tú empieces a hacerlo de esta manera. Pero ¿en qué capacidad lo vas a hacer tú? ¿Sí? Pues en el ámbito humano estás limitado a la tuya. Pero en el ámbito divino, ser capacitados es una acción de Dios en ti. Él provee su poder para que tú operes en su capacidad. ¿Ves la diferencia? Entonces, ser capacitados no es el acto de darnos unas instrucciones y mandarnos a ver cómo nos sale, sino es la acción divina de empoderarte con el poder de Dios mismo para que vivas lo que Él te ha prometido. Y allí la cosa se pone entonces fácil, que es precisamente lo que Jesús prometió. Él dijo, si ya te cansaste de hacerle por tu cuenta, entonces ven a mí y yo te haré ¿qué? Descansar. ¿Cómo que descansar? Sí, porque dice Jesús, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Te das cuenta? Es muy diferente echarte a la espalda 300 kilos de algo a que venga una máquina que agarre esa carga y se la pone un camión que carga toneladas y el camión se la lleva. ¿Te das cuenta? O sea, y es una ilustración muy pequeña, si tú quieres, pero pinta una escena, ¿no? Es muy diferente yo estar tratando de agradar a Dios estando en mí, dándome su capacidad para vivir su naturaleza en toda mi existencia. Bueno, si lo que estamos hablando resuena en tu corazón, vamos a dar gracias por lo que hoy Dios va a mostrarnos. ¿Te acuerdas? Padre, hemos venido por obra tuya a creerte fiel, a creerte verdadero y a creerte capaz o poderoso
para cumplir en nuestras vidas personales lo que nos prometes. Gracias porque tu idea de salvarnos es perfecta, mientras que la interpretación humana es corrupta, puesto que nos pone a nosotros en la necesidad de lograr en lugar de tu verdad, que nos pone en la gracia de recibir y de vivir tu obra. Háblanos hoy, Padre, a cada uno. Si tú hablas al corazón de cada persona, y que hoy todo estorbo y toda distracción sea quitada, de forma que se rompan los engaños que nos desvían de relacionarnos contigo directamente en fe. Gracias porque eres poderoso para hacerlo, Padre. Y con humildad, con mansedumbre y con gozo nos acercamos a tu mesa hoy, en el nombre de Jesús. Amén. La asombrosa verdad es que lo que Dios preparó para nosotros es perfecto. No le falta nada, no le sobra nada, no hay defecto alguno en lo que está dispuesto para aquellos que le creen. Y ten presente eso, que el creer es una acción permanente, porque en el ejercicio del cumplimiento de la promesa, el Espíritu Santo está atento a tu espíritu, ¿sí? Y todo tu ser, mi ser, cada uno, estamos, y estas son palabras de Dios, Él dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Todas las cosas de mí, todas las cosas de ti. Esto es lo asombroso de Dios, que Él está constantemente viéndome por dentro. Todo lo que ocurre en mí, porque Dios entiende y sabe perfectamente la secuencia, ¿no? De la abundancia de mi corazón, ¿qué pasa? Habla mi boca. Entonces Él no está esperando que yo hable para saber qué me está pasando. En el Salmo 139, el Espíritu Santo nos dice, antes que yo hable, tú ya sabes lo que voy a decir. ¿Cómo es eso? Porque Él está viéndome por dentro. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué está pasando en tu corazón? Y está ocupado en responder a eso que yo permito en mi corazón. Y ahí es donde opera la fe. ¿Sí? Ahora, algunos todavía necesitamos ser limpiados de engaños con respecto a fe. ¿Qué quiere decir fe? Y vamos a hacer un pequeño paréntesis para asegurar que cuando escuchamos este requerimiento de fe, no estemos procesándolo bajo engaño, porque la fe nos es dada, ¿sí? No es algo que nos falta, o por ejemplo, como le dijeron los discípulos a Jesús, ¿verdad? Los que iban a Emaús, Señor, aumentanos la fe. Recuerda que esas palabras fueron dichas por personas aún no renovadas, y eso es algo que el Espíritu Santo te va a dar claridad. Hay muchas cosas en la Escritura que están allí, pero que fueron dichas por personas no renovadas. Entonces, tú y yo no necesitamos que Dios nos aumente la fe, sino que nos debemos de ocupar de recibir la fe que Él nos da. Porque la fe viene por oír a Dios hablarme, comprometerse conmigo
verbalmente. Y esto es sencillo de entender una vez que el Espíritu Santo te alumbra el entendimiento, porque mira, cuando tú estás tratando con una persona, depende de si lo conoces o no y todo eso, el crédito que le das a sus palabras, ¿cierto o no? Si, por ejemplo, todos conocemos la historia del muchachito que siempre andaba diciendo que ahí venía un lobo y no venía, ¿verdad? Y el día que vino el lobo ya nadie le creyó, había perdido su crédito, su credibilidad. Bueno, lo mismo tenemos que entender ocurre cuando Dios te habla. O le das crédito o no. Esa es nuestra única función en el asunto de vivir fe. Porque el que le da crédito a Dios recibe la virtud de fe, que es un poder divino para vivir creyéndole. Porque entre la promesa y el cumplimiento de la promesa tiene que existir esta convicción de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve. ¿De acuerdo? Entonces, la maravillosa verdad sobre fe es que todos somos provistos de ella, pero tenemos que saber recibirla. Y es la acción de darle crédito a Dios. Punto. Ahora, una vez que haces eso, y un ejemplo de cómo hacerlo sencillamente es dar gracias. Sí, recibir lo que Dios te dice dándole gracias. ¿Por qué? Porque esa acción declara que le crees y que entras en la expectativa de que Él te cumpla lo que ha prometido. Esa es la vivencia de fe, es una expectativa constante de cúmplele, cúmplele, cúmplele. Me prometiste, por favor, cúmplelo. ¿Sí? Entonces, el que vive fe, vive el gozo de la expectativa de que Dios cumpla. Y ese gozo lo vivimos en lo que sigue al creerle a Dios. Estamos hablando hoy de cómo vivir en el poder divino, como secuencia a lo que el Espíritu Santo nos introdujo en el ágape anterior. Y les recuerdo que si en algo va a trabajar el Espíritu Santo es en traernos a entender. Número uno, ¿a qué hemos sido llamados? Número dos, ¿cómo lo va a hacer Dios? Y por eso en lo que vimos el domingo pasado es, me llamas hijo, pero no de balde. No es un nombramiento barato. Ese también es mi hijo, pero ay, caramba, ¿qué hijo es ese? No, es, te llamo hijo y estoy comprometido a transformarte en la semejanza de Jesús. Y aquí está lo que está provisto para que eso se cumpla en tu vida. Entonces los hijos tenemos que aprender a vivir el proceso por el cual esa promesa gigantesca, enorme, porque no hay nada superior a ello. ¿Sí? Nada, 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 nada en todo lo que existe es superior al llamamiento de Dios para nosotros. Así que todo inicia con el acto personal que determina si le doy crédito a Dios. Y allí se resuelve si la promesa empieza a cumplirse en mi vida o se detiene. No es sorpresa entonces que Jesús explique en Mateo capítulo 13
que el diablo está completamente atento a ese momento, ¿sí? En que oyes la palabra. Mateo 13, Jesús dice, estos son los que oyen la palabra, pero no la reciben. Y es como la semilla que cayó en terreno duro, el camino, y vinieron las aves y se la comieron y ya no quedó nada. O sea, ya no hay manera que algo crezca allí. Así que es muy importante que tú, que yo, que cada uno, estemos muy, muy claros en no dejarnos robar cuando el Espíritu Santo está introduciéndonos a verdad. Decía Samuel hace rato, antes nos dedicábamos a aprender Biblia. Bueno, sí, eso es viejo, ¿no? Cuando Jesús vino a la tierra, había gente con títulos de doctores y eruditos en las escrituras, pero cero en la vivencia de la naturaleza de Dios. Un ejemplo es Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Él era respetado por su erudición en las escrituras, pero cuando se enfrenta al verbo de Dios, no entiende ni papa, te lo divido. Entonces, qué diferente es ocuparnos de cuidar el momento de revelación, porque o le vas a dar curso al propósito por el cual Dios te habla, o vas a negarte. ¿Sí? Y ojo, nadie te lo puede impedir y nadie te puede obligar. Porque esta es una acción que ocurre en tu espíritu y que depende de lo que Dios ve allí. ¿Cuál es tu respuesta? Crédito que establece, te creo verdadero, no me estás diciendo mentiras. Número 1. 2, te creo fiel. ¿Sí? Tu compromiso es perfecto. Número 3, te creo poderoso. Porque fiel pero incapaz, bueno, pues ya tenemos otro problema, ¿no? Pero fiel y poderoso cierra el asunto. Verdadero, fiel, poderoso. Y entonces, ahora voy a vivir ese crédito hasta la consumación de lo prometido. Mi entrada y tu entrada a fe depende de estas 3 cosas. ¿Sí? Si yo no considero a Dios verdadero, porque en el momento en que el Espíritu Santo está buscando alumbrar los ojos de mi entendimiento, adentro de mí están argumentando todas las otras cosas que he creído, las doctrinas que traigo, lo que dice fulano, lo que dice merengano, lo que dice sutano, lo que dice la Biblia. Y mucho cuidado aquí, ¿sí? Porque a veces, ¿recuerdas qué pasó en el desierto con Jesús y Satanás? ¿Qué usó Satanás para tratar de ponerle tropiezo a Jesús? La escritura. Escrito está. No te sorprendas entonces que te haga lo mismo. Esto nos trae entonces a algo muy sencillo y poderoso. Y es lo siguiente. Cada hijo de Dios va a ser enseñado a vivir en el Espíritu para luego andar
en el Espíritu. ¿Sí? Esto es vital. El que no vive en el Espíritu no puede andar en el Espíritu. El que no anda en el Espíritu anda en la naturaleza humana, en la carne, y la consecuencia es muerte. Romanos capítulo 8 lo describe en detalle. ¿Cómo se vive en el Espíritu? Bueno, es a lo que Dios viene cuando Él se introduce a tu ser. Él viene a darte vida en tu espíritu, porque antes de su entrada a ti, estabas muerto en tu espíritu. Entonces, ahora en cada uno de nosotros reside Dios. Y Él no viene a estar allí pasivamente, sino viene a entablar una relación de espíritu a espíritu contigo. Y esto es lo que asegura y protege fe. ¿Sí? Jesús nos advirtió y el Espíritu Santo advierte a través del Nuevo Testamento y dice, aguas. Van a haber muchos falsos maestros y falsos cristos, falsos profetas, engañadores, y el espíritu de engaño, de error que va a permear en la tierra, hablando cosas en mi nombre, pero son falsos. Y van a engañar a muchos. ¿Sí? Y hoy lo ves en el mundo entero, hay infinidad de versiones que todas reclaman ser la correcta. Entonces, ¿cómo se sabe? Eso es lo que, y no es algo nuevo. ¿Se acuerdan de lo que Jesús le dijo a Pilato y la respuesta de Pilato, ¿no? Jesús le dijo a Pilato, yo para esto he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué responde Pilato? La verdad. Hazme el favor. ¿Qué es verdad? Bueno, el testimonio del espíritu a tu espíritu es la póliza de seguro que te protege de engaño. ¿Sí? Y cada hijo de Dios necesita en su proceso aceptar ya no vivir de su razonamiento, sino esto te transforma. Primero lo que ocurre en mi espíritu y esto tiene que ser renovado. Entonces, si te apoyas en tu propia prudencia, tienes tu fracaso asegurado, pero si empiezas a darle crédito a Dios, el poder de fe te permite entonces andar, porque para que se cumpla la promesa en ti tienes que actuar basado en ese crédito que le estás dando a Dios. La fe se conoce por sus obras, no las obras muertas, que son los esfuerzos humanos por cumplir cosas, sino las obras de Dios, las obras que Él produce en ti. Así que todo inicia en ese proceso, toda la obra de Dios obedece a este orden, a esta secuencia que el Espíritu Santo se encarga de iniciar en tu espíritu. Y en Romanos capítulo 8 se nos dice esto, el Espíritu mismo da testimonio, lo voy a personalizar, a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Fíjate nada más.
ya no dependo de que la gente me acepte, me reconozca, me respete y que sepan quién soy para que yo me sienta bien, sino que ahora dependo del testimonio del Espíritu de Dios a mi espíritu. ¿Qué diferencia, no? Bueno, cuando el Espíritu Santo me da revelación, ¿a dónde lo hace? A mi espíritu. Y conforme acepto lo que viene a mi espíritu por el Espíritu de Dios, entonces voy creciendo en que sea natural vivir desde mi espíritu y que lo demás sea secundario y sea sujeto de revisión, aún de expulsión. Porque si yo traigo creencias puestas que son opuestas a la verdad, que el Espíritu Santo va a revelarme, pues de mí depende qué tan rápido las suelto. Él las va a exponer como falsas, como incorrectas. Pero ¿qué voy a hacer yo? Un ejemplo. Pedro ha vivido experiencias maravillosas con Jesús y sus esfuerzos resultan en un total fracaso. ¿Lo recuerdas, no? Toda su valentía y su devoción y su lealtad de todos se estrellan el día que Jesús fue prendido, tomado preso, y Pedro manifiesta la realidad humana del espíritu cobarde, que es parte de la constitución humana, y niega a Jesús. Pedro vive la salvación por misericordia, porque él vivía por méritos, quería establecer con Jesús una relación meritoria. A mí me ha costado más que a esto seguirte, eso es mérito. Yo he sido más chambeador, eso es mérito. Yo me he distinguido por mi devoción por ti, eso es mérito. Yo pongo mi vida por ti, eso es mérito. Parte de la salvación por misericordia es que Dios te tumbe todo ese cuadro. Sí, que te haga libre de esa mentalidad. No me voy a relacionar contigo en tus méritos. Porque si vamos por allí, entonces te tengo que juzgar completito y vas a salir perdiendo. Pedro recibe amor. ¿Sí? Cuando Jesús le dice, me amas, me amas, me amas, ¿recuerdas eso? Y él recibe amor y se queda. Y luego viene, y vamos a estar hablando de esto muy pronto, el evento de donde es investido de poder, el momento de su regeneración y de la investidura de poder divino. Y Jesús lo dijo, cuando el Espíritu Santo venga a estar en ustedes, entonces van a recibir poder, capacidad. Y Pedro vive la experiencia de que Dios hable por su boca, cosa que Jesús les había prometido. No van a ser ustedes los que hablen, sino el Espíritu de mi Padre que estará en ustedes, el que va a hablar. Y él se levanta y le habla a la multitud y se convierten a Jesús miles de personas. Y lo hace 2 veces. Y luego Dios empieza a obrar portentos, milagros, maravillas. Y Pedro vive todo esto. Pero aquí está la evidencia del proceso. ¿Cómo se ve Pedro? ¿Se ve renacido? ¿Se ve divino? ¿O todavía se ve humano y por lo tanto sujeto a una raza, a un credo, a un sistema? Y entonces él está, esto es Hechos capítulo 10,
y 11. Él está una mañana esperando el desayuno, el almuerzo, ¿no? Y viene una visión de una enorme sábana o lona que era bajada del cielo, que contenía todo tipo de animales que eran prohibidos a los judíos comer. Y la voz de Dios que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Él conoce esta voz. Él ha cedido a esta voz. Pero ¿qué sucede en Pedro en ese momento? Él no vive fe, porque trae puesto un engaño. Y es un engañote, como vas a ver en un momento, que le impide participar de lo divino. Y él responde a Dios. Sabe que es Dios. Él no dice, yo creo que este es el diablo. No, 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 no. Él sabe quién le está hablando. Y dice, Señor, jamás ha entrado nada inmundo a mi boca. Fíjate qué absurdo y terrible el engaño en que estaba viviendo Pedro. Un estado de justicia propia ganado por lo que se metía a la boca, desechando la palabra de Jesús que les dijo, miren, no es lo que entra al vientre lo que contamina al hombre, porque eso entra al aparato digestivo y sale por la letrina. Es lo que sale del hombre lo que lo contamina. Y a Pedro le salían maldiciones, por si no sabes. Hola. Pero a estas alturas, en su proceso de ser hecho hijo, él trae este problema y Dios lo va a confrontar porque ese es su trabajo. ¿Sí? Lo que él inicia, lo va a perfeccionar. Y entonces se repite la visión, segunda oportunidad. Y Pedro insiste en su justicia propia. Y Dios le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. ¿Te das cuenta? O sea, podemos seguir viendo, y esto se repite en la escritura, porque cuando Dios dictó esos libros, Él no escondió, Él no doró la píldora, como decimos, ¿no? Él no disfrazó las cosas y las hizo que se vieran bonitas. Él habla la verdad cruda, ¿cuál es? David asesinó, etcétera. Adulteró, todo, ahí está. Pero ¿qué hizo Dios? Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos, porque allí es donde nos vemos en su promesa, ¿sí? Yo puedo traer un montón de cosas en mí que no son divinas, pero Dios se va a encargar de limpiarme de ellas. ¿Qué tan rápido ocurra? Eso sí depende de mí. Entonces, este día, esta mañana, se trató de algo que estaba preparado para avanzar el proceso en Pedro y para bendecir a otros, porque en su mentalidad de yo soy judío y yo vivo bajo estas normas y esto está permitido y esto no, y esto sí, y esto sí, estos son aceptados, estos no son. Él estaba bloqueado. Y entonces Dios le dice, acaban de llegar 3 hombres que te van a hacer una invitación, no te niegues, ve con ellos. Porque se lo dijo, ¿no? Porque Pedrito
traía puesto no el yelmo de la salvación, sino el yelmo de ser judío. ¿Sí? Y entonces resulta que los que llegaron a buscarlo no eran judíos, eran enemigos, eran romanos. Y bueno, Pedro obedece, llega a la casa de Cornelio, el centurión romano, y esta es la manera en que saluda. ¿Sí? Cuando lo invitan y pasa y lo reciben vaya, fue recibido como si fuera un ángel, ¿no? O sea, con un respeto, ¿por qué? Porque si conoces la historia ya sabes, pero si no te la cuento, y ahí está en el libro de los Hechos para que la leas y el Espíritu Santo te abunde en esta verdad. Cornelio no conocía verdad divina, pero Dios veía su corazón. Y él buscaba, todos los días buscaba a Dios. Y entonces Dios envió a un ángel, no para que le hablara de Cristo, ellos no tienen la autoridad de hablarle a nadie de la salvación, pero para que le diera indicaciones a Cornelio y le dijera, vete, manda gente que llame a este hombre que está en esta casa y cuando ellos lleguen, él va a venir y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y Cornelio envió a sus mensajeros y llega el indicado que Dios le había dicho por medio del ángel, que le iba a decir, que le iba a responder a su búsqueda de toda su vida. Entonces imagínate lo que significa este evento para Cornelio, y él invitó a toda su familia y sus conocidos y vamos a recibir a este personaje que Dios nos va a enviar. Y entonces le cuenta eso a Pedro y Pedro abre la boca y dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. ¿Cómo ves? Todavía trae puesto ese problema. Ahora, no estamos criticando a Pedro, no estamos juzgando, estamos viendo el proceso de la salvación y siendo traídos a que esto Dios tiene que hacerlo contigo y conmigo. ¿Sí? Porque declara el Espíritu Santo que en Cristo Jesús no hay ni judío ni griego, ni siervo ni libre, no hay clases sociales, no hay razas, no hay ni siquiera géneros, varón y mujer. Que muchos están ensayados en, a mí Dios me dijo que yo soy el que te manda a ti, ¿de veras? Que no dice que ames a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Vive eso y luego hablamos. ¿Sí? Entonces Pedro trae este asunto y mira la obra de Dios. Y Pedro dice, pero a mí Dios me ha mostrado diferente y les da testimonio de lo que vivió. Y ahí se acaba la participación de Pedro y empieza el Espíritu Santo a hablarle a Cornelio y a su familia y hablarles de Jesús y lo que estaba hecho para ellos. Y esa gente, en lugar de ofenderse, pues, entonces ¿a qué veniste si nos ves como bichos raros? Eso ya lo sabían. Pero oyeron a Dios y recibieron lo que Dios les habló por boca de Pedro. ¿Y qué pasó? Le dieron crédito a Dios en sus corazones y la fe de Dios entró a operar en ellos. Y la evidencia que Dios le dio, no a ellos nada más, pero también a Pedro y a los que los acompañaban, es que
lo mismo que les había pasado a ellos cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, le pasó a los romanos. ¿Sí? Y dice la Escritura, dice que estaba Pedro y los que lo acompañaban atónitos de que también a estos Dios les hubiera concedido el don del Espíritu Santo. Bueno, regresemos a lo que nos ocupa hoy. Este es un ejemplo, un testimonio de Dios, de cómo Él va a trabajar en nuestras vidas para santificarnos de los estorbos que traemos puestos que no nos van a permitir vivir la mente de Cristo. Recuerda, en el orden del trabajo de Dios, una vez que Él te trae hacia Él para que recibas a Jesús, que es la salvación por misericordia, Él te redime, te declara justo por muerte y resurrección, te regenera y luego tiene que ocuparse de darte la mente de Cristo, porque si no piensas como hijo, si no tienes la mente de Cristo, no puedes vivir la vida de hijo de Dios. Pero eso incluye no nada más sobreponer la mente de Cristo sobre la mente que traemos, sino erradicar la mente adámica. ¿Te das cuenta? Porque las dos mentes no pueden coexistir. Y aquí retomamos el asunto de poder. Toda la existencia terrenal que hemos tenido en la mentalidad adámica ha sido una existencia que se basa en un raciocinio de capacidad propia. ¿Sí? Todo lo que enfrentamos es innatamente medido internamente. ¿Puedo o no puedo? Yo creo que sí puedo. No, esto yo lo hago sin problema. No, ahí sí está difícil. Creo que aquí me rajo. ¿Te pasa? ¿Cuántas oraciones has hecho donde has hablado cosas como, Dios mío, ya no puedo? ¿Eh? Digo, a lo mejor te parece a mí un poco, ¿no? Pero eso era común. O la pudencia, ¿no? Del fariseo. Te doy gracias que yo no soy como ese. Yo hago, yo doy, yo enseño, yo canto, yo esto, yo voy, yo subo, yo bajo, yo. Uf, no sé qué harías sin mí, porque si yo hago falta, todo truena. La renovación de nuestro entendimiento entonces exige que toda esa mentalidad pudiente fuera de Dios sea exterminada para que vivamos puramente la capacidad divina. Y esto ocurre en el ejercicio de tu existencia cotidiana, porque es en lo más sencillo, en lo más íntimo, donde Dios se va a ocupar de traernos a cada uno a esa elección. ¿Y qué papel tiene la fe en eso? Pues es un papel absoluto, porque fe establece que yo no lo voy a hacer, que el que va a cumplir es Dios, el que lo va a hacer es Dios, que yo voy a ser producto de su obra en mí. Entonces, en mi diario vivir, cuando empezando el día, ¿verdad? Cuando
me doy cuenta que todavía estoy aquí, empieza un proceso interno que va a dar lugar a lo que Dios tiene para mi día y para mí hoy, o se va a empezar a ocupar de lo que yo tengo que hacer. Hola, esto es importante. Esto es críticamente importante. A permitirle a Dios enseñarte a vivir en su poder. Como hijo, has sido regenerado y tu nueva constitución es que tú no tienes capacidad propia, que toda la capacidad tiene que serte provista en tu espíritu por Dios, que está en ti, presente. Por eso no hay problema de suministro, ¿te das cuenta? Porque Él está presente en ti para darte todo lo que es requerido. Pero ahí viene el asunto al que Jesús se refiere cuando dice, no seas como los gentiles, que ellos se ocupan de qué voy a comer, qué voy a poner, dónde voy a vivir, estar ocupados en ver cómo resolver su existencia. Tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, eso ocurre aquí adentro y empieza en el momento en que estás consciente. Realmente te vas a dar cuenta que es 24/7, pero vamos a empezar ahí. ¿Qué sucede en tu espíritu? Recibes las gracias, escuchas y empieza un día preparado para ti por tu Padre, porque esa es la manera en que Jesús vive sus días. Sí, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él nunca, mañana voy para acá. Es el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y Jesús, cada vez que iniciaba un día, que a veces era en la madrugada y a las horas que fuera, era en el gozo de participar en lo que el Padre tenía preparado. Entonces, tu día lo determinas en esas acciones que no toman tiempo, ¿sí? Pero que resuelven si vas a vivir la vida de hijo o si vas a vivir la vida adámica. Y mira, el adámico puede ser tremendamente religioso. No, hermanos, que yo me levanto y le empiezo a orar a Dios que me ayude hoy porque, no, hombre, y hoy tengo un día terrible, así que he estado orando toda la noche, me la pasé orando que Dios me ayude. ¿Ya te quedó claro que Dios no te va a ayudar? Porque esa no es la promesa. La promesa es que Él tiene tu día preparado. Las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, si tu día te desgasta, yo empecé a aprender hace un rato ya que todo lo que me desgasta es lo que yo hago por mi cuenta. Y que cuando llego a esos puntos de desgaste es, pues sí, no quiero vivir las obras de mi Padre, el poder de mi Padre. Y a veces nos engañamos, ¿no? No, es que este es trabajo de Dios. ¿Por qué lo estás haciendo tú? Cuando Dios hace sus obras en ti y contigo,
Él te renueva. A mí me ha tocado en muchas ocasiones vivir esa realidad. Momentos en que, por ejemplo, o he llegado de un viaje largo y me toca estar frente a personas y físicamente tu cuerpo está cansadísimo, pero Dios te renueva. O días en que mi cuerpo está pasando por algún ataque viral o algo y me siento con personas y Dios me renueva. Es su poder. Cuando se trata de lo que Él te pone a participar, no a hacer, porque Él es el actor. Entonces, tú no vas a desgastarte. Ocurre lo contrario. Él te vivifica. ¿Sí? Y eso es lo que Él quiere que vivamos cada día. ¿Cuándo se determina eso? Aquí, antes de los hechos. Y por eso hoy el interés de Dios está en traernos a comprender, a ver, ¿cómo vivo esto de que Dios quiere que yo participe de la supereminente grandeza de su poder para conmigo? Pues es poder para ser su hijo, poder para ser su hija. Pero la elección es mía, es tuya, aquí en el interior. Y esto nos introduce a vernos entonces en este ejercicio de elegir. En el proceso de crecer tenemos que aprender a elegir y eventualmente, por eso dice en Primera de Pedro, dice que Dios no solamente nos va a traer a la verdad, sino que Él nos va a perfeccionar, a establecer, etcétera. O sea, Él habla de ir progresando en que esto se vuelva perfecto en nosotros. En Jesús Él no está eligiendo entre lo hago yo. Eso no existe en Jesús. Esa dicotomía, esa división aquí adentro no le ocurre a Él. Él no tiene ningún jalón para el otro lado. Él opera al 100% en comunión. El Padre que mora en mí. En ti y en mí eso tiene que establecerse. Y para que se establezca tiene que ser erradicada la contraparte, ¿no? Que es, lo hago yo. Y entonces tenemos que estar en este acto consciente y por eso estar claros en que cómo inicio mi día determina lo que sigue, ¿no? Porque si yo agarro y me echo el montón de ocupaciones y preocupaciones, pues ahí ya no le di lugar yo a Dios para su agenda. Ya, me cerré. Pero si empiezo en verdad respetándole, escuchándole y sabiendo que Él me ama para involucrarse en todo lo que me ocupa. ¿Sí? Yo tenía el concepto de que estar en las cosas de Dios era estar en, pues, las cosas que los humanos consideran que son de Dios. Entonces, imagínate el papel de la mayoría de los creyentes en Cristo en esa forma, ¿no? Hay unos cuantos nada más que pueden estar ocupados en las cosas de Dios permanentemente, y por eso se llaman de tiempo completo, ¿verdad? Y los demás, pues no. Qué desgracia, qué injusto, qué inequidad. Pero estar en las cosas de Dios es estar aquí en tu espíritu, en lo que Él tiene preparado para ti, en tu papel familiar, en tu papel laboral, en tu papel social, en tu papel político, porque político, aunque está completamente corrupto en el mundo, es el ejercicio de tu autoridad como ciudadano de un ente.
Él quiere estar involucrado y tiene todo preparado. Y si algo te llevas hoy debe ser, Padre, acepto vivir tu programa diario para mí. Yo no tengo que pasarme horas explicando, pero acuérdate que acuérdate que aquello y acuérdate del otro. Jesús dijo, mira, antes que tú le digas a tu padre de lo que crees que necesitas, él ya lo sabe. En otras palabras, Abba siempre va adelante, muy adelante de nosotros. Y él quiere ocuparse de que cada día su obra en ti, en mí, avance. Y esa obra no se trata de cumplir funciones cotidianas, se trata de darnos la mente de Cristo, de hacernos crecer en lo divino. Es muy diferente cumplir una función, por ejemplo, en matrimonio. El esposo y la esposa tienen una relación que demanda de ellos el uno hacia el otro, en todos los ámbitos. Bueno, el humano tiene la obligación de cumplirle a su pareja. Y eso es desgastante. Hola. Pero es completamente diferente cuando en lugar de estar cumpliendo, tú estás viviendo en ese ámbito de tu existencia el programa de Dios, de tu Padre. Y entonces Él pone en ti el querer y el hacer de su buena voluntad. Y eso quiere decir que Él te está dando el con qué, ¿sí? Capacidad. Cuando hay personas, ya voy a dejar de hablar de matrimonios para no pisar callos, ¿verdad? Pero en tus relaciones con toda la gente hay personas difíciles. Todos tenemos personas difíciles. ¿Qué vives aquí? La provisión divina. Porque mira, con los más difíciles que vive Dios. Pues ahí está su testimonio, ¿no? Hablamos de Saulo de Tarso la semana pasada. ¿Qué vivió Jesús con Saulo? Más amor. ¿No dijo eso Jesús cuando habló de las 99 y de las 100 ovejas? Y dijo, se goza más por encontrar a la una que por las 99 que estaban ahí. ¿Cómo que se goza más? ¿No está al revés eso en el ámbito humano? No, me da más coraje por la rebelde, porque me desgasta y me hace trabajar de más y mira lo que tuve que hacer, ir a buscarla y no en la naturaleza divina. Entonces, ¿te das cuenta el contraste que podemos ahora disfrutar de la carga de la vivencia humana diaria a entrar a vivir la agenda de Dios? Pero eso lo decides tú para ti. No, hermanos, que yo estaba re bien, pero estaba llorando, estaba yo cantándole al Señor, estaba yo recontento, pero entró mi pareja y venía con el diablo puesto y ahí se acabó todo. Ah, mira qué frágil es Dios, pues. Si los demás se portan bien, estoy bien. Y si los demás se portan mal, estoy mal. Entonces, ¿cómo está eso? Tenemos que saber empezar nuestro día bien y permanecer en Dios. ¿Sí? Porque cuando se suscitan los eventos que aquí entendemos como adversos,
Ahí es donde tienes que aprender a permanecer en el Espíritu. ¿Tú crees que cuando se suelta un problema, ese problema le cae de sorpresa a tu padre? ¿Eh? Que cuando el enemigo te lanza dardos de fuego, que esas cosas, él no las tenía previstas. No, él tiene un propósito para todo en tu vida. Y ese propósito es absolutamente congruente con cumplir su promesa en ti. Entonces, vivir fe es estar en eso, ¿sí? Que ya tronó aquello. Padre, gracias. Aquí estoy, en tu promesa. Que ya gritó aquel, que ya, Padre, aquí estoy, contigo. Mi existencia se trata de que tú cumplas tu promesa en mí. Me niego a doblar la cerviz para que me pongan el yugo de esclavitud otra vez y ahí vaya yo a hacer lo de siempre. Ya no. Amado hijo, hija de Dios, si no hay vivencia de lo que Dios trae a tu vida, entonces entras en la zona más peligrosa que ocurre o que existe para cualquier persona y es el autoengaño. Y vamos a terminar este ágape entendiendo eso. Porque así como con el sencillo acto de darle el primer lugar de mi día consciente a mi Padre y darle gracias y escucharle y entrar a vivir su promesa en su agenda para mí hoy y permanecer ahí, es también enormemente importante entender cómo me salgo de eso. En Hebreos el capítulo 4, el Espíritu Santo dice, si oyes hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezcas ¿qué? Fíjate nada más la secuencia. Oye su voz, ya te habló para comprometerse contigo, te habló para darte fe, te habló para que entres en su guianza, en lo que Él ha preparado para tu día. Pero dice el Espíritu Santo, no te va a obligar a vivir lo que Él te propone. Tú tienes la opción de abrirle tu corazón o de qué, endurecerlo. Y nos da como ejemplo a Israel. Fíjate el ejemplo que nos da. Israel vivió 400 y tantos años de esclavitud bajo los egipcios. Y entonces la generación que estaba en Egipto cuando Moisés vino a operar la salvación que Dios actuó con él, habían nacido esclavos. No tenían conciencia de otra cosa. Esta es la vida, esto es lo que... Aquí los egipcios son los patrones, nosotros tenemos que hacer lo que nos mandan. Esa era toda su experiencia. Bueno, Dios los saca con mano poderosa, ellos no tuvieron que levantar un dedo y ya están libres. Empiezan a vivir el problema de su raciocinio en contra del poder de Dios. ¿Sí? Se les acaba el agua que habían llevado de Egipto. ¿Y qué pasa? Ellos no reconocen a Dios. Esto es bien significativo porque ellos eligieron que Moisés fuera su líder. Hola.
Y entonces vienen con el líder y le dicen, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir en el desierto? Ahí teníamos mucha agua. ¿Y ahora qué vas a hacer? Se les acaba la comida, hacen lo mismo. ¿Sí? Rehúsan darle crédito a Dios. Bueno, esa tendencia es de lo que tú y yo tenemos que ser santificados, porque tú puedes criticarlos todo lo que quieras, pero si no permitimos la obra de santificación en nosotros, estamos allí, en ese problema. ¿Sí? Amado hermano, hermana, ¿tú crees que Dios no ha sido poderoso para hacerte crecer en la semejanza de Jesús en los años anteriores? La evidencia dice que se lo has permitido o que no. Entonces, te das cuenta, es hora de ocuparnos de permitirle a Dios hacer lo que Él va a hacer. Y el Espíritu Santo dice, si oyes su voz, ten cuidado, este es un momento muy, muy delicado. No endurezcas tu corazón. Bueno, inicio mi día, oigo su voz. ¿Qué hago? ¿Sí? Ahí está la escuela. Y yo sé que el Espíritu Santo te va a dar claridad en el ejercicio de este día y del que sigue y del que sigue. Y lo hermoso de Dios es que cuando en nuestro proceso, obviamente, damos pasos incorrectos, el amor no toma ofensa. ¿Sí? El amor es sufrido, el amor es paciente. Él va a vivir amor contigo. Lo está viviendo, lo ha estado viviendo. Pero hoy Él nos insta a avanzar. Y no puedes avanzar si no entiendes. El día que Él me mostró a mí, tú me estás negando el que yo haga en ti, porque tú lo quieres hacer. Pues eso fue una revelación, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿qué hago? Exactamente. Quítate esa cabeza de qué haces. Pero ¿cómo le hago? Quítate esa cabeza de cómo le hagas. Entonces, se queda uno así como en blanco, ¿no? Es locura, sí. Para esa mente que traes es locura. Pero recibe la mente de Cristo y eso empieza a llevarte a mí me lleva siempre a dar gracias. O sea, Padre, tú me estás viendo, tú sabes que no entiendo ni papa, pero eso que estás hablando yo lo recibo. Ahora tú haz lo que tienes que hacer. Y allí empieza esa apertura, permite que Él alumbre tu entendimiento, que Él te lleve a ver las cosas que tiene que remover de ti, redargüimiento, que Él venga al punto donde puede empezar a escribir en tu espíritu la mente de Cristo y que puedas vivirla. Entonces, esto es una enorme transición. ¿Sí? Mi poder o su poder. Y Él no va a decir, bueno, ahí nos la llevamos. No. Lo quiero hacer en mi poder. Es una elección incorrecta que va a traer consecuencias. Y Él va a seguir aguardando a que yo acepte sus términos. Y que hoy sea uno de esos días en que Él te trae a Él y te dice, hijo, hija, camina conmigo. Descansa de tu afán para vivir
mi vida en ti. Yo acepto, y Dios te lo va a hacer claro, que Él acepta tu paquete. No, Señor, es que yo traigo, no tienes idea del el borlote que yo ya armé de mi vida y todo lo que conlleva y Él te dice, sí, tengo más que idea, lo entiendo mejor que tú. Pero allí es donde voy a darme a conocer a ti. Eso es el pacto, esto está en Hebreos el capítulo 8. Dios dice, seré propicio a sus injusticias. Él te va a dar entendimiento conforme aceptes vivir su salvación sobre el tamaño de esa promesa. En términos sencillos, Él dice, yo me voy a ser responsable de todas tus metidas de pata. A mí eso no sabes cómo me bendice. Padre, tu interés en nosotros está en que no solamente oigamos, sino que entremos a vivir la expectativa de tu promesa, a anclarnos ahí, a desistir completamente de las cosas que nos han definido, que nos han subyugado, que nos han constituido en el pasado muerto y que entremos en verdad a la vida resucitada que por gracia nos has concedido. Gracias porque esto es un trabajo individual en cada uno de tus hijos. A cada uno nos conoces, nos estás viendo por dentro 24/7 y estás allí atento viviendo amor, no viviendo frustración y por todo lo que no sabemos hacer contigo todavía, sino viviendo amor, viviendo paciencia, viviendo longanimidad, viviendo todo lo que tú eres. Pero anhelando que aceptemos permitirte santificarnos de todo lo que estorba, impide y contamina nuestras vidas para que vengamos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, a vivir comunión contigo. Nos vas dejando claro que no hay absolutamente nada que no hayas previsto y provisto. Y hoy tu invitación es muy clara. Todo te ha sido dado. ¿Cuánto aceptas vivir? Y para vivirlo, empieza en tu primer acto consciente de tu día. Gracias, Padre, porque tú seguirás presente en cada hijo, en cada hija tuyos, para darnos guianza y establecernos en la comunión de espíritu a espíritu que anhelas. En el nombre de Jesús. Amén. Familia de Dios, deja atrás la ignorancia que hacía posible que viviéramos tan erradamente en una relación torcida con Dios, en un Dios ajeno a ti, fuera de ti, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Y entra de lleno a la vivencia como un niño recién nacido,
algo que no conoces, pero que te está siendo provisto. Y donde el temor se desate adentro de ti, no lo obedezcas. Permanece en fe. Padre, gracias, porque me estás viendo cómo me tiembla todo, ¿verdad, Padre? Sí. Bueno, tú atiéndeme, porque, y el Espíritu Santo va a empezar a hablarte verdad. No me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y vas a empezar a ver cómo tienes a un Padre, a un Dios presente y ocupado de ti. Y eso va a permitirte ir descansando, descansando. Y aprendiendo a ya no vivir en afán. Los retos ya los transferiste a Él. Los problemas, las consecuencias de tus injusticias, etcétera, etcétera, ya son su asunto o todavía son tu paquete. Que el Espíritu Santo abunde en revelarte, en redarguirte, en corregirte, para que cada uno de nosotros crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Jesús. Les amamos, hermanos. Bendiciones.